necesitamos. Amado de mi alma, especial de mi vida, necesito hoy de tu presencia. Confiamos en ti, Jesús. Me presentaré delante de ti y esperaré en tu salvación. Te obedeceré en mi corazón. Te ofreceré mi adoración. Aquí estoy en tu presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Santo, santo eres tu Señor. Poderoso y fuerte, grande y temible, Señor Dios Todopoderoso. Me presentaré delante de ti y esperaré en tu salvación. Te ofreceré en mi corazón. Te ofreceré mi adoración. Aquí estoy en tu presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Amado de mi alma, todo mi ser necesita tu presencia. Adórale ahí al papá, ahí donde tú estás. Ríndete, ríndete delante del Señor e inclínate ahí donde estás y dile cuánto necesitas de su presencia. En tu presencia, aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús.
aquí estoy para ti. Gracias, gracias Señor Jesús. Mis hermanos, Dios los bendiga. Espero que se encuentren bien. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me permite hablar contigo de una manera un poquito más íntima, un poquito más cercana, aún por estos medios. Quiero transmitirte lo que creo que Dios ha hablado a mi vida en estos tiempos de procesos, en estos tiempos en el cual todos hemos estado siendo probados, pero yo sé que la palabra del día de hoy va a traer una bendición especial para tu vida, y no sin antes primero darle gracias a Dios, no sin antes primero orar y poder dejar todo esto en las manos de Dios. Señor Jesús, Padre amado, te damos gracias, porque tú has sido bueno, tu misericordia ha sido para siempre. Señor, toma el control de todo lo que hoy vamos a dialogar, de todo lo que vamos a hablar, lo que se va a expresar, todo lo que vamos a decir, Señor, sea para la honra y gloria tuya, sea con la única intención que el cuerpo de Cristo, Señor, seamos edificados al fin, Señor, de cada uno llegar a ser el varón y la mujer perfecta en ti. Señor, ayúdanos porque sin ti nada podemos hacer, Señor. Ayúdanos en este caminar, Señor, sé nuestro compañero de día, Señor. Sé tú, Señor, siendo Dios y Padre de todo lo que vamos a decir, lo que vamos a hacer. Toma tú hoy, Dios, el control. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, yo me he estado un poquito preguntando en cuanto a la situación actual que nosotros hemos estado pasando financieramente, económicamente, y me he puesto a pensar un poquito en cómo será la situación de mis hermanos, cómo será la situación de cada uno de ustedes, que seguro no muchos la han de estar pasando bien. Esta epidemia, esto que ha venido al mundo entero, a todo el mundo lo cogió de sorpresa, es verdad, pero yo estaba indagando al Señor, preguntando al Señor, ¿cómo nosotros podemos salir de esta crisis económica? ¿Cómo nosotros podemos salir adelante? ¿Cómo la iglesia puede salir adelante? Entonces, quiero tratar un tema que tiene que ver con el honrar a Dios, que tiene que ver con darle al Señor. Y eso es lo que me preocupa un poco, lo que está pasando en la actualidad. Se vuelvan en nuestros pensamientos como la prioridad, y nos hemos estado olvidando de honrar a Dios. Yo sé que el pago de la factura del agua, el pago de la factura de la luz, del teléfono, del internet, el pago de muchas cosas, los nenes que tienen que ir al colegio, a la universidad, todos ellos tal vez en este momento que tal vez no has tenido trabajo y has dicho, bueno, ¿cómo voy a hacer? Se ha puesto como tal vez algo fundamental, y tal vez nos hemos olvidado de honrar a Dios con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, con nuestras primicias. Mis hermanos, eso es lo que a mi corazón ha llegado, tal vez esta preocupación. Porque tal vez esta ansiedad, esta necesidad nos está quitando la posición que Dios se merece en nuestras vidas. Mire, yo quiero hablarle de algo, porque yo lo que quiero, honestamente, quiero es que la iglesia del Señor sea un río que fluya. Quiero que cada uno de ustedes, mis hermanos, podamos salir de esta crisis mundial victoriosos. Que cada uno de mis hermanos, que sé que muchos la han estado pasando mal, sé que muchos no tienen económicamente, algunos se han quedado incluso hasta sin trabajo, y estás pensando ahí, ahora ¿cómo voy a hacer? Yo solo quiero decirles algo, que no nos olvidemos de honrar a Dios con nuestros bienes, a pesar de cualquier cosa que esté pasando, porque el honrar a Dios con nuestros bienes es un principio universal de riqueza. Honrar a Dios fue establecido en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto
por Moisés, y Moisés estableció que era necesario dar el diezmo, y Dios mismo lo estableció, y Moisés promulgó esa norma por todo el pueblo. Ahora, dar los diezmos en el tiempo de Moisés, bajo ese sacerdocio levítico o ese sacerdocio humano, el cual es o era un sacerdocio temporal, pero bajo ese sacerdocio las personas daban el 10% de sus bienes. Ahora, bajo este sacerdocio, el dar el diezmo era bueno, sí, pero el no darlo traía maldición. Y el no dar el diezmo traía maldición, sí, porque la Biblia dice en Malaquías 3, del 8 al 9, dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Entonces, vemos que en aquel sacerdocio humano, en aquel sacerdocio levítico, había maldición para aquellas personas que no diezmaban a Dios. Pero ahora yo quiero traerle a usted lo que el Señor ha tratado en mi corazón, lo que he podido experimentar, ya que nosotros sabemos que ya no estamos nosotros bajo aquel antiguo pacto. O sea, nosotros ya no pertenecemos a un sacerdocio levítico, porque el sacerdocio levítico, el sacerdocio humano, el cual era temporal, solo fue desde Moisés hasta Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista entrega el sacerdocio. Cristo toma un nuevo sacerdocio. Ahora, la palabra de Dios dice que cuando hay un nuevo sacerdocio, hay un nuevo cambio de la ley. Y la palabra de Dios dice que aquel cambio de la ley nos fue para nosotros una bendición, que aquel cambio o aquel nuevo pacto que Jesús vino a hacer, nos fue para nosotros para algo mejor. Entonces, a lo que yo me estoy refiriendo, mis hermanos, es que Jesús vino, murió por nuestros pecados. Él mismo se convirtió a sí mismo en el sumo sacerdote. Él mismo se convirtió en el sumo sacrificio. Y ahora Jesús nos ha puesto a nosotros en un nuevo pacto, en un pacto mejor. El pacto anterior, todas las cosas que habían, todas las cosas que se hacían, quedaron de una manera, por decirlo así, inválido ante un nuevo y mejor pacto, el cual este pacto fue hecho bajo la propia sangre del Señor Jesús. Ahora, vamos a ver en la palabra de Dios cómo la Biblia habla de un sacerdocio un poco interesante. Habla de un sacerdocio y habla de un sacerdocio que es un sacerdocio de Melquisedec. Y quiero que ahí donde estás abras tu Biblia en el libro de Hebreos 7:15, dice: y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces estamos viendo que Jesús tiene un orden de sacerdocio, y es el orden, dice aquí, según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿cuál es este personaje? ¿Cuál es este nuevo sacerdocio o este nuevo pacto? El cual dice la Biblia que entonces ya existía antes, o viene de un orden, de un sumo sacerdote o un rey llamado Melquisedec. Entonces, vamos a avanzar un poquito solo más arriba para poder leer. Y en Hebreos 7:1 habla sobre el sacerdocio de Melquisedec. Mira lo que dice: porque este Melquisedec,
rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y les bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo. O sea, Abraham da los diezmos de todo el botín que había ganado. La única intención al encontrarse con Melquisedec es darle de ese botín. Vamos a más adelante. Cuyo nombre, el nombre de Melquisedec, significa primeramente rey de justicia. Ahora, la Biblia dice que no hay ningún hombre justo, ni siquiera uno. ¿Quién es justo? Melquisedec dice que es un rey de justicia. ¿Qué hombre puede atribuirse ser justo? Vamos viendo. También rey de Salem. Esto significa rey de paz. Jesús es conocido como el rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, ni que tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Entonces, hasta aquí, lo que nosotros vemos, mis hermanos, es de que antes, mucho más antes de haberse constituido el diezmo obligatorio para el pueblo de Israel, mucho más antes, ya había un sacerdocio. El sacerdocio de Melquisedec, y era un sacerdocio contemporáneo a la misma época de Abraham. Era de la misma época de Abraham. Ahora, ¿quién fue Abraham? Abraham fue el padre de la fe, que antes de que cualquiera que creyese en la existencia de un Dios invisible, Abraham por fe creyó a Dios y creyó a sus promesas. Pero él se encuentra con este personaje Melquisedec, y este personaje Melquisedec, esas características de las cuales se está describiendo como un rey de justicia, como un rey de paz, como un rey que no tiene principio de días ni fin de días, que no tiene genealogía, que no tiene padre ni madre. Muchos teólogos han llegado a la conclusión de que este rey Melquisedec o este sacerdocio es el propio Jesús. Entonces, este sacerdocio estaba en la época de Abraham. Y a Abraham no le fue establecido un diezmo. A Abraham no le fue establecida aquella norma. Pero mira lo que pasa, que Abraham, vamos a leer Hebreos 7:4, vamos avanzando. Dice: considerad pues cuál grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente, de entre los hijos de Leví recibe el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, pero de aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa. Entonces, mira esta situación hermosa, maravillosa. Abraham, de su propio corazón, dice: voy a honrar a este sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec. O sea, yo me lo imagino, en su corazón sabía que iba a haber una bendición. Ahora, Abraham era una persona muy rica. Pero yo quiero decirle algo, mi hermano, de cómo nosotros podemos salir también de esta crisis. Y no es olvidándonos a honrar a Dios, no es eso. Es recordando que debemos honrar a Dios a pesar de nuestras victorias o nuestras derrotas. Abraham lo hizo. Abraham consideró que tenía que honrar de esa victoria, de ese botín que él recibió. Ahora, Abraham fue rico, no porque él sabía hacer dinero, no por su propia fuerza ni por su propio mérito, sino que Abraham reconoció el principio universal de la riqueza, que era darle todo lo que es de Dios. Porque todo lo que tú y yo tenemos no es nuestro, es de Dios. A Dios le pertenece todo.
porque Dios nos lo ha dado todo, la misma vida, Dios nos la ha dado. Pero mi única intención, mi hermano, es que después de este mensaje usted honre a Dios con todo su corazón y no se nos escape el hacerlo, sino que con todo nuestro corazón honremos a Dios para recibir aún o más grande retribución, bendición, la cual Abraham lo hizo. Abraham, nadie le dijo que tenía que hacer eso, pero él lo hizo. Pero déjeme decirle algo, que el sacerdocio de Melquisedec, aquel sacerdocio, es un sacerdocio de bendición. Todo lo que siembras en el sacerdocio de Melquisedec va a tener bendición. Y Jesús es del sacerdocio de Melquisedec, porque el sacerdocio de Melquisedec era sombra, es figura de aquel que iba a venir, del propio Jesús, de lo que él iba a establecerse. Entonces ahora entendemos por la revelación de la palabra de Dios, de que sembrar en este sacerdocio es mucho mejor que sembrar en un sacerdocio de hombres, porque en el sacerdocio levítico, en aquel sacerdocio que era manejado por una tribu, la tribu de Leví, del pueblo de Israel, ese sacerdocio tenía ciertas fallas, porque primeramente aquellos hombres eran pecadores, o sea, primero eran pecadores, también ellos al tener pecados tenían que primero rogar a Dios por el perdón de sus pecados y luego por el perdón del pecado del pueblo. Y luego pues ya no vivían más de tal vez 80 años, 85, se morían y otro nuevo sacerdote tenía que reemplazarles, ¿no? Pero entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Usted lo puede leer ahí en Hebreos, está desde el 7, 8, 9, 10 en adelante. Ahí está, ahí escribe todo sobre el sacerdocio de Jesús. Pero ahí habla de que Jesús se presenta como un sacerdote vivo, eterno, perpetuo, para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, en el sacerdocio de Melquisedec, así como el mismo, que es el mismo sacerdocio de Cristo, no hay maldición, sino hay bendición. El sacerdocio humano, como les vuelvo a repetir, había maldición. Aquellos que no diezmaban tenían ellos una maldición. Dios les dice, ustedes malditos sois bajo maldición porque me habéis robado nación toda. O sea, no me pudieron no pudieron ni siquiera ese porcentaje que les puse de darme, ni siquiera lo pudieron cumplir. Ustedes no lo han estado haciendo de todo su corazón. Ustedes han estado dándome de lo que me sobra. Acordémonos de las palabras de Jesús, cuando aquella mujer dio todo lo que tenía, pero a cambio le dijo a aquellos fariseos, esa mujer ha dado más. Yo me imagino como en los tiempos de hoy, tal vez unos 10 centavitos, unos 25 centavos. Pero aquella mujer era con lo que contaba ese día para poder subsistir. Y aquellos hombres ricos, aquellos fariseos, aquellos escribas, le daban a Jesús de lo que le sobraba. Entonces veamos bien, el sacerdocio de Melquisedec no es dar lo que te sobra, sino es entregarlo de corazón y dar de corazón lo que le pertenece, porque todo lo que tú y yo tenemos es de Dios. Entonces, yendo al sacerdocio de Melquisedec, o sea, ¿qué es lo que yo puedo ver? ¿Qué es lo que yo puedo entender? ¿Qué es lo que yo les puedo decir, mis amados y queridos hermanos? Que quiero de corazón profundo que ustedes sean bendecidos, que quiero que ustedes sean prosperados en este tiempo, que no es nada fácil, que en este tiempo que se ha vuelto tan complicado para muchas personas, pero yo quiero que para el pueblo de Dios, que para nosotros, sea como una palabra rema, para que nosotros podamos salir de estas en victoria. Vamos a ver dos elementos principales que Melquisedec le da a Abraham previo a que Abraham diese los diezmos de su botín. Y vamos a darnos cuenta cómo el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio de bendición. Mira lo que dice Génesis 14, 18. Acompáñame ahí con tu Biblia. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino.
Dos elementos importantes, pan y vino. Y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tus manos, y dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, vea lo maravilloso del sacerdocio de Cristo, del sacerdocio de Melquisedec, que lo que primero este sacerdote ofrece al padre de la fe, que es Abraham, le ofrece pan y le ofrece vino. Son dos elementos fundamentales, conocido en el Nuevo Testamento, conocido en el Nuevo Pacto como el pan que representa el cuerpo de Jesús, el cuerpo de Jesús que fue entregado, que fue partido, que fue destrozado, destruido, que fue lacerado, y el vino que representa la sangre de Jesús. Y al morir Jesús, al ser destruido su cuerpo, al ser destruido por completo y quedarse aún sin sangre, llega la bendición. El velo fue roto, dice la palabra de Dios. Dios hizo un nuevo pacto, un mejor pacto. Entonces mire todas estas representaciones. Nosotros asimismo, gracias a Dios, nosotros hemos entrado en este sacerdocio de Melquisedec, somos lavados, somos redimidos por la sangre, por el sacrificio del Señor Jesús, y Él nos ha bendecido a nosotros. Ahora, ¿qué es lo que debe fluir en nosotros? ¿Qué es lo que debe fluir en este nuevo sacerdocio en el que nosotros estamos? Es ya que Él nos ha bendecido con vida, con salud, con la salvación, que debe ser más que suficiente. Yo también voy a honrar a Dios con mis bienes, con lo que Dios me ha dado. Esta fue la actitud de Abraham. Y Abraham fue un hombre rico. Abraham fue un hombre que nunca le faltó provisión en su casa. Mis hermanos, esto es lo que yo quiero transmitir a cada uno de ustedes. A que Abraham, esa actitud que Abraham tomó, nosotros hoy día podamos tomar. Sé que muchas personas, a mí me han dicho, y personas muy cercanas, me han dicho: no, pero es que el diezmo no es para el día de hoy. No, es que no voy a la iglesia porque me toca ofrendar, porque el pastor se va a comer ahí lo que voy a dar, y que todo eso es para el pastor. Y eso es mentira, hermano, eso es mentira. Cuando usted hace caso a esas palabras, cuando usted no diezma, cuando se le hace una costumbre no dar a Dios de lo que Él mismo le ha dado, lo que a Él le pertenece, usted está impidiendo que las bendiciones lleguen a su vida, a sus hijos, a los hijos de sus hijos. Aún en estos momentos que necesitamos más demostrar a Dios que a Él le podemos ser fiel, que le podemos dar de corazón, así como Abraham. No solo cuando haya vencido, haya ganado y haya pues tomado un botín grande, sino también cuando no tengo nada, como aquella mujer que lo mínimo que pudo darle fue, por decirlo en mis palabras, unos 10 centavitos, pero Jesús dijo: ella dio más que cualquier otro, porque dio todo lo que tenía en su corazón. ¿Qué es lo que yo le quiero decir, mi hermano? ¿Qué es lo que yo le quiero decir? Es que valoremos la sangre de Cristo, valoremos que estamos en un mejor sacerdocio. Estamos en un sacerdocio en el cual no somos obligados, sí, porque aquí nadie obliga, ningún pastor te va a obligar: oiga, usted tiene que dar, no, pero sabe que en el sacerdocio de Melquisedec, Abraham lo dio de corazón. Abraham lo dio porque de él mismo fluía, es lo que Jesús siempre nos ha repetido en la Biblia, en las cartas de Pablo, que quiere de nosotros es integridad, corazón, que lo amemos de verdad, con toda nuestra alma. Si esas personas que tenían tanto dinero dieron y hacían de sus riquezas algo para que todo el mundo vea, y Jesús se puso en contra de eso. Entonces, ¿qué nos quiere decir Jesús? Que Él quiere bendecirnos, que Él quiere honrarnos, y Él ya lo hizo en la cruz del Calvario. Pero ahora es necesario para nosotros salir de esta crisis. No es hacer lo que el enemigo quiere que hagamos. El enemigo quiere que usted se olvide de que debe honrar a Dios. Entonces, mi hermano,
honestamente, quiero que usted también honre a Dios, así sea con lo poco que usted tiene. Lo que usted tenga. ¿A quién debemos honrar? Es la pregunta. Abraham honró a aquel al cual le dio pan, al cual le dio vino y quien lo bendijo, a Melquisedec. ¿Quién a usted le da pan? ¿Quién a usted le da vino? ¿Quién a usted le bendice? ¿Bajo qué cobertura usted está? ¿En qué iglesia está usted? Pan, vino y bendición. ¿Quién te da la comida espiritual? Son nuestros pastores. Entonces, donde hay pan y vino y bendición, usted tiene que honrar a Dios. Yo creo honestamente que si tenemos esta actitud, si tomamos esta actitud, si lo vemos de esta manera, como Dios quiere que siempre lo veamos, nosotros vamos a ir de victoria en victoria. Nosotros vamos a ir de gloria en gloria, y esta crisis, por más crisis que venga y por más pruebas que tendrán que venir, nosotros los hijos de Dios, nunca nos va a faltar nada. El Señor dijo: probadme en esto, en sus diezmos y en sus ofrendas. Se van a dar cuenta que sus graneros van a rebosar. Mis hermanos, si un sacerdocio humano, como el sacerdocio levítico, que era de hombres, el cual fue temporal, tenía una base del 10%, ¿cuánto más un nuevo sacerdocio que es inmutable, que es inmortal, un sacerdocio, el sacerdocio de Jesús? Abraham no le dio lo que le sobró. Dice en la Biblia que Abraham dio todo el botín. Abraham dijo: todo el botín que tengo, todo eso te doy. Wow, es increíble esa forma de honrar de Abraham. El sacerdocio de Melquisedec o el sacerdocio de Jesús no tiene un porcentaje. El porcentaje fue dado a los hombres como algo mínimo, el 10%, pero actualmente no es el 10%. Actualmente el porcentaje no es el 8 ni el 9, ni tampoco no es que no hay que dar el diezmo, porque en el sacerdocio de Melquisedec sí se diezmaba. Pero significa que ahora el diezmo es el 15%. Es el 20, es el 30, es el 40, es el 50. Es lo que fluye en tu corazón. Ahora yo, en mi propio criterio, pienso yo que si un sacerdocio inferior humano que tenía fallas, que se sacrificaba animales, se daba el 10%, para mí eso queda como una base. Si ahora estoy en un mejor sacerdocio, que el propio Hijo de Dios se murió, dio su propia vida e hizo un nuevo pacto con su sangre, entonces yo tengo que darle a Dios no solo el 10, sino el 12, el 15, el 20, de muchas cosas. Yo les voy a contar algo y con esto voy a terminar. El Señor me dio una gran lección. Caí enfermo de repente, y Dios tenía un propósito. Caí enfermo de repente una semana. Y durante toda esa semana, personas me llamaban que tenía que hacerles trabajos y había mucho trabajo. Y yo dentro de mí decía los primeros días: wow, si no me hubiese pasado esto, seguro estuviera trabajando y estuviera ganándome un dinerito extra que no vendría mal. Y sacando cálculos, dije: wow, en esta semana he perdido bastante dinero. Así pasé, hermanos, una semana, pero ahí algo, el Señor llamó mi atención. Y no era yo que no daba los diezmos, porque siempre, gracias a Dios, le he dado al Señor. Porque todo lo que yo tengo reconozco que le pertenece a Él. Pero Dios en ese día quería darme una lección para que yo se la pudiera compartir a usted y a cualquier persona a la cual yo me tope en el camino. Y el Señor me dijo: si ves cómo te has enfermado, esto es para que tú reconozcas y tú entiendas que la fuerza
con la cual tú te levantas para trabajar, con la fuerza que tú tienes para hacer las cosas, no proviene de ti, sino soy yo quien te permito estar bien. Si no soy yo el que te doy la fuerza, y que nada tuvieras si es que yo no fuera aquel que te levantara cada mañana de esa cama. Hermanos, eso me llegó a mi corazón, porque pude entender que es por Dios que usted y yo estamos con vida, estamos con salud, que es por Él que tenemos un trabajito, un ingreso, que es por Él que hoy día vamos a comer, que es por Él que tenemos todas las cosas. Mis hermanos, yo les dejo con eso, con ese testimonio personal. Espero que esta plática haya sido de bendición para su vida. Honre al Señor, honre con lo que tenga, honre. Algunos se van a preguntar, y bueno, ¿y cómo puedo honrar yo a Dios ahora? Ahora que tal vez no estoy en un templo físico, no entrego el dinero al alfolí. Mis hermanos, pues la ofrenda ha tenido sus procesos durante la historia, los diezmos y las primicias han tenido su proceso. Sí, hemos hablado de Abraham. Abraham dio del botín, dio tesoros, dio oro, dio piezas de tesoros, lo dio. Luego vamos a ver que en la época de Moisés, ellos también dieron a Dios de lo que tenían, daban de su ganado, daban de sus cosechas. Luego vamos a la época de Jesús, y en la época cuando Jesús estaba presente, estaban siendo dominados bajo el Imperio Romano, y el Imperio Romano tenía una moneda. Y por eso Jesús dijo, dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. Entonces había la moneda, que si no me equivoco era el denario, y lo daban con moneda. Y en la actualidad nosotros, si no manejamos moneda, y seguro en un futuro lo podemos hacer bajo transferencia, lo podemos hacer bajo las diferentes cuentas bancarias que tiene la iglesia, todo esto puede ser sembrado. Puede usted darle al Señor, y yo le invito a que lo haga. Yo le invito a que usted lo haga, que lo haga, pero si lo va a hacer, hágalo de corazón. Hágalo así, creyendo que el Señor a usted lo va a bendecir y lo va a prosperar más. Mis hermanos, se despide con ustedes el hermano David Carvajal. Nos vemos hasta una próxima transmisión. Que Dios los bendiga.